Los invito a abrir sus Biblias en el libro, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. En el día de hoy vamos a hacer del versículo número 4 al versículo número 5. En esta ocasión le he decidido poner al sermón, o la exposición de este tema, gracia y paz de la Trinidad. O sea, gracia y paz de la Trinidad o de parte de la Trinidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que esta gracia y esta paz ustedes la conocen o era una marca distintiva, una característica de las epístolas. Cuando ustedes ven la epístola, por lo menos de Pablo, ustedes ven que siempre dice gracia y paz, o en 2 Corintios 13-14 también viene un saludo que dice gracia y paz. Pero acá vamos a ver que el origen de esta gracia y esta paz, aunque estaba siendo escrita, vamos a decir, por Juan, el que estaba escribiendo esta epístola, provenía de la Trinidad, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Aunque vamos a decir, esta epístola, ustedes la conocen, o esta carta tiene un mensaje apocalíptico, un mensaje profético, vamos a ver que tiene también, como una epístola, o es como una carta epistolar. Vamos a ver por qué. Porque tiene la marca, la característica de ¿qué? De una epístola, de una carta, ¿sí? Ustedes se acuerdan que, yo no sé si en su época, yo no sé si soy muy viejo, pero yo escribía carta a mi mamá cuando estaba en una fuerza, y uno escribía y había un remitente y diferente, después se saludaba. Acá vemos que ustedes saben, el orden está invertido. Empieza, dice gracias y paz, pero ustedes saben que terminaba y se ponía, lo que escribieron como yo en una época de carta, se ponía al final, se la firmita. Bueno, acá vemos que empieza así, ustedes ya lo saben eso, ¿no? Entonces, ¿por qué gracia y paz? Escuchen, les voy a hacer una pequeña introducción para que puedan entender. Dios, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los va a saludar a la iglesia, o las 7 iglesias, que la que aparece como Asia, creo que hoy es conocido como Turquía, y no eran solamente de estas únicas 7 iglesias. Si ustedes ven, es como un círculo, que ahí había otra iglesia, creo que estaba la de Colosa y otras más estaban ahí, otras iglesias. Se creen, lo digo lo que dicen algunos comentaristas, no lo digo yo, que las 7 era porque era un número completo, pero más allá de eso, históricamente esto que aparecía era porque Roma había tomado, de alguna forma, estaban unidas todas esas, no las iglesias, sino todas esas que aparecían, Esmirna, Efeso, eran ciudades, y eran centros comerciales de una ruta que estaban unidas, y por ahí pasaba Roma, de alguna forma comercialmente, ¿sí? Y eran las iglesias de alguna forma, vamos a decir, más más comerciales, ¿sí? Pero habían otras iglesias, no era que eran las únicas iglesias. Ahora, escuchen, antes de empezar a profundizar en el tema exegéticamente, quiero explicar algo para nosotros, porque no solamente el mensaje fue para ellos, sino que también es un mensaje para nosotros. Estas iglesias no iban a ser como esta gente que por ahí ustedes escuchan que dicen, ¡pare de sufrir! O otras iglesias que dicen, el Señor vendrá en el rapto y usted nunca va a padecer nada porque se lo va a llevar y todo va a quedar con el anticristo. No, amados, esta gente iba a padecer. Es más, les tengo un mensaje para ustedes: vamos a padecer. En el mundo vamos a tener mucho sufrimiento y muchas aflicciones. Juan capítulo 16, versículo 33. Pero ¿qué pasa? El Señor ha vencido y la paz nos ha dejado. Y su gracia, cuando usted lo escucha a 2 Corintios capítulo 12 al apóstol, ¿él qué le dice? Que le sacara ¿qué? El aguijón. Pero ¿qué le dice el Señor? Que te basta de mi gracia. Eso es lo que nos tiene que bastar, la gracia de Dios que nos da y la paz en Jesucristo, amado, porque nosotros problemas vamos a tener en este mundo, como estas iglesias. Antes de decirle, van a venir estos juicios, o estas cosas tengo contra ustedes, en la iglesia de Efeso perdió su primer amor, las otras que se querían ricos, bueno, muchas de ellas, o tenían esa falsa profetisa, que cada uno tenía, van a ser que iglesias que no eran perfectas como nosotros no somos perfectos, porque cada iglesia que entre el Señor va a ver, por supuesto que con su santidad nosotros reflejaba los pecados. Cada iglesia que vamos a ver, ninguna es perfecta, pero todas, la mayoría eran salvas.
Ahora escuche, ¿por qué gracia y paz acá? Porque nos va a mostrar, escucha, que nosotros, no solo esas iglesias iban a necesitar, porque esas iglesias que iban remitidas al mensaje, iban a necesitar la gracia de Dios y la paz para afrontar ¿qué? Estos juicios que vamos a ver en los estudios posteriores más adelante. Juicios van a venir, le dice el Señor, pero antes que eso quiero que recuerden quién soy yo. Y Él le va a mostrar lo que vimos recién en el estudio de la confesión. Yo soy el Eterno, ¿sí? Entonces esto, le va a saludar por medio de la gracia y la paz, ¿sí? Y le va a decir, mire, problemas y juicios van a venir, como a nosotros van a venir problemas y juicios. Pero ¿qué es lo que va a decir? Mire, bástate mi gracia, la paz que el Señor Jesucristo le ha dado. ¿Para qué? Para que por medio de esa gracia y por medio de esa paz que podamos obedecer, por medio de esa gracia y esa paz, podamos perseverar en la tribulación que va a venir o que iba a venir sobre esas iglesias. Pero no sobre esas iglesias, amado, la paz que tenemos que tener nosotros, como dice Isaías 26, que el Señor nos guardará en absoluta paz, todo aquel que perseveramos está en Él. Entonces nosotros necesitamos esa gracia y esa paz que solamente Dios nos puede dar cuando vengan persecuciones, aflicciones, cuando usted tenga, amado, que presentar a Cristo, a su familia. Yo se lo puedo asegurar, se lo puedo sellar, que usted es muy posible que se quede solo. Amado, usted va a necesitar la gracia de Dios, usted va a necesitar la paz que sobrepasa todo entendimiento para entender los propósitos divinos, la providencia de Dios. Y ese es el saludo de Dios, dice gracia y paz a vosotros. Y va a empezar a mostrarnos los atributos de quién es el Padre y el Espíritu Santo que necesitamos para afrontar esos problemas y que recordemos que nuestros pecados han sido perdonados. Necesitamos esto, amado, gracia y paz de Dios. Y eso es lo que nos va a mostrar ahora por medio de Juan. Y dice así. Yo tengo un pequeño subtítulo que no existe, pero aparece así. Dice salutaciones a las 7 iglesias. O sea, saludos a las 7 iglesias. Dice así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hasta ahí vamos a hacer en el día de hoy. Entonces vamos a ver que Juan nos dice o nos muestra que a pesar de que esto es un libro, vamos a decir, de naturaleza apocalíptica, conserva o tiene una estructura epistolar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, porque dice gracia y paz, ¿sí? Pero a la misma vez, por eso yo decía en esa introducción general, algunos conceptos que me quedaron afuera, los voy ampliando en las prédicas. Y dije, bueno, esta es una epístola, también tiene o conserva una estructura epistolar y no di más información. ¿Por qué? Porque no me iba a dar tiempo, así que lo iba desarrollando ahora de a poco. Entonces empieza hablando del remitente, o sea, de estos destinatarios. ¿Estos destinatarios cuáles eran? Bueno, era las 7 iglesias. ¿De dónde provenía el remitente? Bueno, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este saludo iba a quién. Imagínense que póngase una mañana, miren, yo no creo que pase porque no va a pasar, no va a pasar, pero viene una carta para ustedes de parte de Dios. Imagínense, bueno, el Señor nos manda siempre el mensaje todos los domingos, ¿no? Aunque muchos no lo puedan ver y dicen, estaba predicando el pastor. Pero es así. Pero él dice gracia y paz. O sea, ¿de quién? De parte de Dios. Para mí, un pecador. Bueno, así es. El saludo es de parte de Dios. O sea, ahora vamos a ver de quién es. Porque dice, ¿de quién es? Del que es y del que era y el que ha de venir. Entonces, los destinatarios en estas 7 iglesias, lo que hoy es conocido, amado, como Turquía, ¿sí? En la época actual ahora. Pero también es para cualquier iglesia, cualquier época y cualquier lugar que pertenezca a la iglesia, vamos a decir, verdadera de Dios, ¿sí? Y esto no quiere decir, amados, que no sean iglesias que no haya pecado, porque vamos a ver que ahí había pecado en cada una de esas iglesias, ¿sí?
Entonces, gracia y paz es el saludo inicial que hay. Acuérdense en Efesios 2, 8 y 9, o sea, el texto de esta iglesia cuando fue fundada. ¿Cuál fue el texto? Bueno, fue Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es de Dios. Esa gracia o ese favor que nosotros no merecemos, de verdad, pero Dios nos da y nos concede esa gracia o ese favor, esa chari, que creo que es en griego, hacia nosotros. Escuche, no sé si lo puede ver usted, no es solamente un estudio. Si usted ve la profundidad, si toma esto como palabra de Dios, no como de hombre o de pastor, es una bendición. Imagínese que Dios mismo le está diciendo gracia y paz. Usted, no sé si nosotros, yo podría poder verlo, porque yo por los ojos de la fe puedo ver, pero si yo pudiera haber glorificado todo lo que es esto y poder ver en mi gloria y estar en la presencia como muchos hermanos y saber el poder que tiene, que diga gracia y paz, usted no puede temer nada ya. Pero como estamos de este lado del sol, la gracia y paz de Dios. O sea, podemos, no sé si yo estoy siendo sincero, no sé si ustedes también, a menos que ustedes estén glorificados, pero si no, uno no puede apreciar todo, aunque sí, gracia y paz, lo ve como un saludo, pero diga gracias, yo le doy esta gracia y esta paz a ustedes. Es una bendición de Dios para la iglesia. Entonces así, es una bendición, no sé si decirle triple, pero sí de Dios. Triple porque del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sí es uno, una esencia, que subsisten, ustedes saben, entre sí, pero es un Dios. Entonces es así, Dios, aunque nosotros vamos a participar de los juicios que vienen, juicios porque van a venir cosas sobre este mundo, pero Dios no quiere, vamos a decir, que participemos de ese juicio final. Y Él dice, yo les doy la gracia y la bendición, la gracia y la paz, para que puedan soportar. Pero para este soportar es porque su mente, Él nos va a describir quién es Él, quién es su espíritu y quién es su Hijo. ¿Para qué? Aunque muchos de los destinatarios ya sabían. Pero Él lo va a hablar de una forma con códigos, acuérdense, porque Él estaba en una iglesia de Pasmo, tenía que mandar una carta que ellos miraban. Así que es esto, ¿qué? ¿Esto quién son? Entonces, de alguna forma, yo no me da tiempo de hablar, que algunos piensan que tienen algunos errores gramaticales del griego ahí. Y otros piensan que de alguna forma Juan lo hizo así como para que no pudieran entender mucho de ello. Voy a obviar algunas de esas cosas y lo voy a hacer más como un sermón, ¿sí? No tan catedrático para que puedan entender. Pero bueno, Dios no quiere que nosotros participemos de este juicio final, pero juicios vienen. Fíjese, si viene empieza por la iglesia, dice Pedro. ¿Qué hay de aquellos que, vamos a decir, en una parte dice que no han sido salvos? Porque viene para todo, amado, la enfermedad, el COVID, todo lo que viene. Muerte, aflicciones, sufrimientos. Pero nosotros necesitamos saber quién es nuestro Dios. O sea, la teología propia. O sea, saber los atributos de Dios, que eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Y esta gracia y esta paz provienen de Dios Padre por medio de Jesucristo y aplicada por su Santo Espíritu a nosotros, a nuestra vida, a nuestros corazones. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a mostrar el apóstol, los atributos divinos de Dios. Acá el Padre, vamos a ver que es descrito primero como, fíjese que dice, gracia y paz, escuche, del que es, del que era y del que ha de venir. Este es el Padre. Ahora lo vamos a ver. El Espíritu Santo, ahora voy a explicar uno por uno de ellos. El Espíritu Santo ustedes lo van a encontrar como estos 7 espíritus, dice los 7 espíritus que están delante de su trono. No son 7 espíritus, ¿sí? Sino que es el Espíritu Santo en el sentido de la perfección. Y el Hijo, ustedes lo van a encontrar ahí como y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Juan los va a describir como nosotros conocemos, vamos a decir, en nuestra teología, o por lo menos cuando estuvimos viendo esos estudios del catecismo, de la confesión, que estuvimos viendo del Señor Jesucristo, o sea, como sus oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Aunque ahora acá no se ve bien, dentro de un ratito lo voy a empezar a describir un poco. Sin más preámbulos, entonces vamos a ver primero la descripción de Dios eterno. Escuche, para que no se pierdan,
escribe a siete iglesias, o toda iglesia, están pronto en un lugar donde está este gobernador que está ahí, y pronto en la persecución están muriendo muchas personas a causa de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, tanto como nosotros, debemos ser alentados. Amados, vivimos en una época, yo no sé cuántos cristianos ahora podrían soportar lo que en esa época se tuvieron que soportar muchos, amados. Pero para poder soportar, y no solamente lo de ellos, sino muchas aflicciones. Escuchen, estoy hablando a cristianos y cristianas verdaderos, hijos y hijas de Dios. Y no se ofenda cuando yo digo que hay un mundo que se llama hijos y hijas de Satanás y hijos de Dios. Pero cuando usted se pare como hijo, hija de Dios, usted le puedo asegurar que usted va a padecer y va a sufrir, porque se van a levantar, amados, las persecuciones. ¿Qué sucede? Usted tiene que tener en su mente quién es Dios. O sea, y para eso un poco Juan nos va a recordar quién es Dios. Dios Padre, dice, el que es, escuche, del que es, del que era y del que ha de venir. O sea, ¿qué nos está describiendo, amado? Lo que vimos un rato de los atributos de Dios. De que Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Entonces Él es el alfa y Él es el omega. La idea que nos quiere transmitir Juan es que Dios es autoexistente. Dios no necesita de nadie, ¿sí? Y es así. Aunque nadie le pueda ver, amado, Él permanece por sí mismo. Escuche, ¿se acuerda que estuvimos viendo hace un rato de la Trinidad de Dios? Un poco, o de la teología propia. Bueno, Él no tuvo principio, Él no tuvo comienzo. En ese sentido, entonces Juan le está diciendo eso. Él es eterno, no depende de nadie, Él no cambia. La idea que le quiere transmitir a esta iglesia, no nos perdamos el enfoque, no es un estudio tanto de teología propia. No perdamos que es un mensaje a 7 iglesias, están a punto de padecer, están por venir un juicio, pero antes de eso Dios lo quiere alentar. Le dice, antes de que vengan esto, enfóquense en mí. Imagínense esos hermanos que iban a morir y salían y cantaban, amados, muchos entregaban, incluso algunos dicen que iban con sus hijos ahí a morir, amados. ¿Qué tendrían en su mente, amados? Cantaban al Señor sabiendo quién era. Por eso que nosotros tenemos que tener en mente quién es el Señor. Y Él es el eterno, amado. Él permanece, por más que estos reinos estén acá, fíjese, pasan y Dios sigue por siempre. ¿A qué le haría acordar, vamos a decir, a estos destinatarios, cuando Juan decía que el que es, el que era y el que ha de venir? No sé si se acuerda cuando en Éxodo 3, versículo 14, Dios lo estaba mandando a Moisés a que fuera y hablara a Faraón. Imagínense, tiene que hablar a Faraón, un hombre que tiene todo ahí. Usted tiene que entrar, vamos a decir, a un país, y usted está fuera de ese país y tiene que entrar al rey o al presidente a hablar de parte de Dios. Usted tiene que tener, vamos a decir, ese poder, ese denuedo. Y fíjese lo que le dijo. Dice, y respondió Dios a Moisés. Vamos a ver del 13, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y acá está. No nos perdamos que estamos en Apocalipsis, del que es, del que era y del que ha de venir. Ahora Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y más adelante además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. O acá aparece una traducción que parece decir, aunque aparece Jehová sería Yahweh, o Ja, o el Señor si quiere decirle, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Y dijo, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto.
escuche, tenga presente esto. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque asimismo estas iglesias iban a padecer persecución. Y Juan, por supuesto, aquellos receptores conocían a Dios. Cuando ellos de alguna forma le está diciendo del que es, del que era y del que, el que va a venir, ¿qué venía a su mente? El gran yo soy. Amados, usted no sé si sabe lo que significa. Yo sé que muchas de estas cosas la han toqueteado, y cuando usted dice, el gran yo soy, usted escucha las palabras de esos de los testigos de Jehová. Pero el gran yo soy, el yo soy, amados, Él es el yo soy, amado, el que subsiste por sí mismo. Él es el eterno. Eso significa, yo soy el todopoderoso, el que de verdad ha vencido a todos. Cuando usted entiende quién es Dios por sí mismo, de verdad, no tiene ese temor. Por eso cuando le dijo, ¿quién soy? Dile que yo soy. O sea, cuando en Juan 8:58 se le aparecen a muchos ahí, y el Señor dice, ¿quién eres? Dijo así, y él dijo, yo soy. ¿Qué pasó? Cayeron para atrás, amado. Él dijo, ego en mí, dijo, invocando el nombre de quién, del gran yo soy, encarnado en Jesucristo. Eso es lo que sucede, amados. Fíjese en otros textos como Isaías 41. Isaías 41, versículo del 1 al 4. Escuchen. Seguridad de Dios para Israel. Vuelvo a tener sus mentes acá, porque no se me vayan sus mentes, por favor. 7 iglesias a punto de que viene un juicio de Dios, viene persecución, van a padecer hambre, amado. No es como usted que dice, tengo un pan, un arroz, un huevito, unos frijoles, como dice el mexicano, o no sé cómo le digan en otro país, para comer. Acá le decimos poroto, lentejas. No, amado, no va a tener ni para eso. Ni para eso. Se van a cerrar las puertas de trabajo si usted no le dice a César ahí que Él es el Señor. Usted no hace un sacrificio. No va a tener nada para llevar. No va a haber comida. Usted va a morir. A menos que usted tenga... Hoy, amado, vivimos en una época muy cómoda. Entonces, ellos tenían que entender quién era el Señor, amados. Y ¿no podría prender aquella luz, por favor? Sí. Dice Isaías 41, versículo del 1 al 4. Dice así. No. A la otra. Dice así: escuchadme, costas y esfuércense los pueblos, acérquense, entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó? Yo le iba a decir de dónde, del 3 del 4, pero ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorearse de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebatara. Versículo número 3 de Isaías 41. Lo siguió, pasó de paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Escuche, Isaías 41 del 4 al 5. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vinieron y tuvieron temor, los confines de la tierra, y sigue hablando. Amados, nos está mostrando por medio de Isaías esa seguridad que tenía Israel para confiar. Dice, confíen, yo soy y yo soy. ¿Quién fue el que los venció cuando confiaron en mí? Acuérdense, pongan su mente en esos días pasados, postreros, de que yo soy el gran yo soy. Bueno, la iglesia, las 7 iglesias van a pasar esto, pero dice, alégrense, confíen en que yo soy, el gran yo soy. Esa es la idea para nosotros cuando vamos a pasar tribulación, y de seguro la vamos a pasar, amado, porque ninguno va a entrar al reino de Dios, como dice Hechos 14:22, sin padecer y sufrimiento, porque es necesario que padezcamos para entrar al reino de Dios. Así padeció el Señor Jesucristo por nosotros para entrar y ser entronizado. Nosotros también vamos a padecer si verdaderamente somos discípulos de Cristo. Isaías 43, versículo número 10.
También el Señor es el único que salva, el Señor es el único redentor. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Escuche, y el 11, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, una vez más, el Señor mostrándole, parece por Éxodo, por Isaías, incluso en Isaías 44, versículo 6, Isaías 44, 6, en el otro capítulo de Isaías dice así, o sea, mostrándonos que el Señor es el único Dios que existe. Isaías 46, versículo 6, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 44, versículo 6 es ese. Volvamos a Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. ¿De quién? Del que es, y del que era, y del que ha de venir. ¿Pueden entender? Está diciendo de alguna forma que le está mostrando gracia y paz. ¿De quién es? Bueno, esta gracia y paz, y tengan, cuando viene en esto, usted cuando dice el nombre de tal persona, ¿usted qué pasa? Ah, viene esta persona. Oh, viene tal hermano. Gloria, porque siempre viene a hablar del Señor. Luego el hermano dice, él dice, gracia y paz, hermano. Escucharon tal cosa y se pone a hablar de la palabra. Y otro viene a hablar cosas del mundo. Entonces, usted ya sabe más o menos, no sé si me canta la idea de lo que quiero hablar. Cuando dice, gracia y paz, ¿de quién? Del que era y del que ha de venir, el pueblo de Israel dice, el gran yo soy, dice. El que abrió los mares, el que venció a los enemigos, el que hizo dar 7 vueltas de alguna forma para que confíe en él y cayó Jericó. Él es el gran yo soy. A pesar de lo que pase, Él es el Todopoderoso. Él le saluda. Esa es la idea. Pero si usted no tiene el Espíritu, amado, y esto solamente es un estudio nada más. Para esto tiene que tener el Espíritu que dice Romanos 8:9. Los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Entonces cuando usted tiene el Espíritu puede entender. No es una simple una emoción. Es algo que vibra dentro de usted cuando hablan de Él. Y si acaso no vibraba en nuestros corazones. Bueno, eso usted se siente, el gran yo soy. No el gran yo soy el testigo de Jehová. El gran yo soy el verdadero de la Biblia. Ese, el que levanta de los muertos, el que creó todas las cosas de la nada. Es así. Mira, pero ¿para qué suceden estas cosas, amado? Yo me vas a acordar cuando apareció el progreso de peregrino, se acuerda, se le aparece Satanás, dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y le dice, ¿dónde está tu Dios? Le dice, y él le responde, aunque es una alegoría, a mí me abre los ojos porque dice, él hace estas cosas para probarnos a ver si de verdad los amamos de corazón, dice. Y yo me quedé asombrado porque es así. Dice, fíjense cuando está Job pasando las pruebas y está Satanás allá y dice, a ver si hay un justo, a ver si uno, porque ellos te aman por lo que le das, ellos te aman, sácale esto, sácale aquello, sícale esto, estas cosas, lo que sea, a ver si te siguen amando, a ver si te siguen manteniendo, mándalos al desierto, a ver qué pasa, si te van a amar o no. Entonces así, amado, recordemos quién es, y Él es el Eterno, ese es el yo soy, es el nombre que da seguridad, paz y confianza al pueblo que confía en el nombre de Él, amado. Y eso tenemos que tener nosotros. Él es el gran yo soy. Y en Él debemos confiar, amado. Hay salvación como Jonás cuando estaba allá abajo en el fondo del mar. Y él confió en el gran yo soy, amado. Y salió, lo rescató de ahí afuera. Entonces, ese es lo que está hablando, vamos a decir, del que ha de venir. Cuando dice así, del que es y el que era, del que ha de venir, no es que significa que está hablando del que ha de venir, que no viene a la mente. Bueno, la segunda venida de Jesucristo. Pero en el contexto que está hablando acá, que está explicando Juan, es el gran yo soy de la eternidad, el que ha de venir, ¿sí? Es así. De alguna forma podríamos decir, el que ha de venir siempre viene con algo nuevo para nosotros, para mostrarnos, porque Él es eterno, amado. Él nunca sabemos las cosas y Él siempre viene y cuando creemos que las sabemos todo, Él se revela con más. No, ustedes nunca van a saber todo de mí. Para que siempre tengamos, esta no me la sabía del Señor. Y de verdad tenemos algo con que deslumbrarnos, con la belleza de Él, ¿no? Y es así.
siempre viene a mostrarnos algo nuevo de Él, como todos los domingos nos muestra algo y nos revela más de Él, corre más, un poco más, para que podamos verle a Él, ¿sí? Entonces esta expresión del que era, o es el eterno, también ellos entendían que era una expresión del Dios del pacto, el Dios del pacto eterno, ¿sí? Es un Dios que es atemporal, no tiene principio, no tiene fin. En Él, amado, en este mundo sí, pueden matarnos el cuerpo, pueden matarnos y hacernos padecer, como dice Romanos 8, hambre, aflicciones, sufrimiento, todo eso está en las manos del enemigo. Como cantamos acá, ese himno que decía, Satán ataca con un gran poder, pero ¿qué? Nosotros confiamos en Dios, en aquel que nos ha librado, ¿sí? Entonces así, presten atención, amado, porque sufrimiento y aflicciones van a venir, no son como estos que dicen, pare de sufrir, y el Señor se lo va a llevar, y que no, amado, vamos a padecer. Dice, ¿de dónde salen estos? De la gran tribulación, amado. Entonces es así. Este es un atributo que tenemos que ver y entender nosotros para confiar en Dios. Aunque también es un atributo que podemos decir que nos describe a quién. Al Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. ¿Pero por qué? Porque nosotros entendemos que gracia y paz es de la Trinidad. Tienen los mismos atributos, tanto el Padre como el Hijo o el Espíritu que es eterno. Amén. Tanto el Eterno como el Padre, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo. Pero esto es una descripción también que la podríamos aplicar al Señor Jesucristo. Pero acá está hablando del Padre. Pero Jesucristo también es el mismo de ayer y por los siglos. También Jesucristo era conocido como el que ha de venir, como ese Mesías, el gran yo soy. También el que ha de venir era ¿quién? Que se reveló en ¿quién? Bueno, en Jesucristo, ¿sí? Entonces vimos acá en esta primera descripción, ¿qué cosa? El Padre. Vamos así, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, escucha, a vosotros, del que es y el que ha de venir. Ahora pasa a describirnos a quién. Escuchen, al Espíritu Santo, dice. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿sí? Escuche, de alguna forma está, para poder entender esta representación, vamos a decir, que nos está mostrando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también nos trae gracia y paz. Pero acá esta gracia y paz proviene de acá como los 7 espíritus, no que son 7 espíritus en sí mismos, sino que nos está mostrando, podríamos decir un símbolo de lo que es esa perfección que querían los judíos, o de la plenitud que le decían ellos, ¿sí? De eso, gracia y paz. Fíjese, creo que es en Apocalipsis 4 o 5, si me da tiempo de cambiar acá. Apocalipsis 4 o 5 dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amados, cuando ustedes se acuerdan un poco del Antiguo Testamento, o esas lámparas que estaban en el templo, no sé si se acuerdan a qué representaban esa luz, bueno, al Espíritu Santo. Pero también podríamos decir que representaban a Cristo, porque Cristo decía, yo soy la luz del mundo. Pero también esas lámparas representan al Espíritu Santo, o el aceite que tenía ahí. Bueno, acá está haciendo una representación, por así decir, del Espíritu Santo, que están delante del trono de Dios. O sea, algunos creen que yo les dije que no iba a hablar mucho de número, excepto este número, que bueno, en alguna parte aparece como un símbolo de la plenitud, ¿sí? Pero también quiero que entienda esto. Dios Padre, en la salvación, Dios Padre planea, por el plan divino, Jesucristo viene a llevar esa obra que Dios planificó, esa redención, pero es el Espíritu Santo que lleva a cabo o aplica esto. ¿Se puede llegar a entender lo que estoy hablando? ¿Sí? Gracias. Entonces, todo esto está relacionado con ¿quién? Con el gobierno de Dios, ¿sí? Entonces, y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo esta administración. O sea, en Juan 16 nos muestra un poco, el Espíritu Santo convence del pecado, el Espíritu Santo, fíjese que nos da esa gracia y esa paz que nos aplica a nosotros, ¿sí?
Lo que quiero que entiendan es que nosotros, cuando dice gracia y paz, nosotros cuando dice el Señor, dice gracia y paz. Es lo mismo que yo le digo a usted, mire, gracia y paz, hermano, hermana, que vaya bien con Dios. Pero usted va a tener que esforzarse para salir adelante. No, esta gracia y esta paz no es un simple saludo que diga gracia y paz del gran yo soy y ya está. Un regalo. Sí, escuchen, Él nos va a dar el poder para que podamos llevar a cabo. ¿De dónde proviene ese poder? Sí, del Espíritu Santo. Aunque nosotros somos responsables, escuchen, incluso las buenas obras, todo lo que hacemos, Él pone el querer como el hacer por su propia voluntad. Y no nos dejó, digo, bueno, son salvos, sí, crean en Cristo y sigan adelante. No, nos dio su Santo Espíritu para que podamos andar. Y esa gracia y esa paz provienen también del poder del Espíritu Santo, sin la cual nosotros no podíamos hacer nada. Sin el poder del... Imagínense que el Señor dice, gracia y paz, murió el Señor Jesucristo y se fue. ¿Y cómo? Y Satanás acá, ¿cómo podemos luchar, amado? Bueno, su Santo Espíritu nos garantiza a nosotros, Él nos ha sellado a nosotros, nos garantiza que ninguno de los planes de Dios va a quedar frustrado, ¿sí? Siempre Él tiene de su gracia recursos para llevar a cabo el plan divino, y esto lo lleva a cabo ahora que envió su Santo Espíritu a nuestros corazones, a nuestras mentes, ¿sí? Y es así. Es una alusión al Espíritu Santo. Y escuche, en Zacarías capítulo 4, ahora le voy a mostrar por qué es eso. Zacarías capítulo 4, versículos del 2 al 9. Tranquilo que lo voy a leer yo. Dice así. Zacarías capítulo 4, versículo número 2 al 9. El candelabro de oro y los olivos. Voy a empezar del 1 mejor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, dice, perdón, pues esta Biblia dice, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas que están encima, para que las lámparas que están encima de él, y junto con él 2 olivos, el uno de la derecha del depósito y otro a su izquierda. Pero seguía hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará a la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Escuche, no sé si se acuerdan, todo había sido destruido de ahí y el pueblo estaba triste, tenían que empezar de nuevo, ¿sí? Y vino una palabra a Zorobabel de parte del Señor, ¿sí? De que iba a poder reconstruir el templo de nuevo. Y todo, pero ¿cómo lo iban a hacer? Con espada, con el Espíritu, con mi Santo Espíritu. Escuchen, la palabra de Dios no iba a volver vacía, pero nosotros no lo podemos. Volvamos a estas 7 iglesias. Van a venir tribulaciones, van a venir sufrimientos, pero por medio del Espíritu Santo es que siempre, de alguna forma, Él va a levantarnos, nos va de alguna forma a reconstruir la iglesia que Él está formando, el templo que vamos a ver el domingo que viene, que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero, amado, esto no se puede hacer oficial así nada más. Necesitamos ¿qué? El Espíritu Santo para esto.
Por eso que dice que esto es una alusión a ¿qué? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros necesitamos el Espíritu Santo, como en esa época, como está hablando Zacarías, la construcción del templo que había sido destruido. Escuche, ahora nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos capacita, como dice Romanos capítulo 12, nosotros somos templos vivientes, ¿sí? Y como dice primera de Pedro capítulo 2, 9, somos templo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Y comprado por sangre. Entonces, ¿pero qué pasa? Nos ha dado su Santo Espíritu, gracia y paz. ¿De parte de quién? Dice, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu dijo, yo no os dejaré solo, enviaré mi Espíritu a vosotros. Él nos ha dado su Espíritu, amados. ¿Por qué usted no se ha apartado? ¿Porque usted que ha perseverado más que otros? No, amado, porque si usted ha perseverado hasta acá con sus pecados como ha venido, es porque ha tenido el Espíritu. Mire para atrás, amado, no quedan ni siquiera los trapos de muchas personas. Ya muchos de ellos ya ni me acuerdo los nombres. Algunos ya que tenían en memoria que venían caminando ya no militan más. Andan ahí en el mundo saltando con sus copas, fornicando y haciendo cosas, amados. Pero ¿por qué podemos perseverar? Porque el Señor nos ha bendecido con esa palabra. Digo, gracia y paz a vosotros. Necesitamos esa gracia, esa paz, amado, de Él, que Él nos esté bendiciendo. Usted necesita auto, necesita carro, una buena esposa, un buen hombre, un buen trabajo, todas esas cosas que andan prometiendo por ahí. Usted necesita que el Señor nos bendiga. Por eso fíjese como dice Efesios 1, en la de Efesios 1:13, dice Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, esa bendición necesitamos de parte de Dios, ¿sí? Del Espíritu Santo. Entonces, así. Vamos a pasar, por último, entonces, a la descripción del Hijo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Denme un segundo, por favor. Va a describir entonces a quién acá, a el Señor Jesucristo. Escuche, Juan, acá aunque no dice, nosotros la mayoría creemos que nos va a mostrar 3 títulos diferentes. Nosotros conocemos, o sea, como cristianos, o tenemos la teología reformada, que buscamos la más consistente con la Biblia, conocemos esos títulos del Señor Jesucristo, como profeta, como sacerdote y como rey. Escucha, ahora lo vamos a ver a uno, no sé si a grandes rasgos, pero lo vamos a ver un poco por arriba. Primero, dice así, el saludo, esta gracia y paz viene de qué? Imagínense del mismo Señor Jesucristo, que el Señor, ¿se acuerdan cuando estaban ahí comiendo y el Señor, estaban ahí en una parte así temblorosa y le aparece y dice, paz a vosotros, dice. Imagínense que el Señor entre y diga, gracia y paz. Yo no sé qué haría de verdad, o sea, que imagínense que el Señor apareciera y diga gracia y paz. Bueno, así quiero que lo vea, amado, no que estoy hablando yo. Es un saludo de Él, porque esto no es un libro viejo, que no tiene vigencia como muchos, porque que muchos andan por ahí dando, la revelación de una palabra espíritu, acá tengo una palabra fresca para estar con el poder, Señor, que me ha dado usted, gloria a Dios. Y gritan, el poder de Dios, y están ahí toda la gente gritando y salta. No, amado, esta es la palabra de Dios. Amado, nosotros no necesitamos griterío, ni zapaterío, ni revolcarse en el piso, ni cosas raras ahí. Esta es la palabra que nosotros tenemos que respetar con reverencia, amado. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos saluda, dice gracia y paz. Por eso que cuando vamos acá, tenemos que tomarlo como la palabra de Dios, no la palabra de cualquier hombre de Juan. Es de inspiración divina, es el soplo, de neutro de Dios mismo. Mis palabras son espíritu y vida. Cuando usted dice, tiene que tomarlo así, como un saludo mismo, que el Señor diga, gracia y paz a vosotros, el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz de Jesucristo, el testigo fiel. Bueno, acá nos va a mostrar, vamos a decir, lo que nosotros conocemos como el oficio de profeta. El Señor Jesucristo fue este testigo fiel. ¿Qué nos está resumiendo este testigo fiel? Bueno, vamos a decir, cuando estuvo acá en su vida en la tierra, él, al ser un testigo fiel,
vamos a decir, conocía de primera mano, no de segunda mano, vamos a decir como Juan. Juan conocía aquello que hemos oído y visto y tocado con esta mano, ¿pero qué? Porque lo vieron a Jesucristo. Que Jesucristo hablaba de aquel que había venido. Yo vengo de mi Padre. Y Juan dice, bueno, yo lo escuché que él decía, pero Jesucristo no es así. Jesucristo viene del Padre mismo. Él es el testigo fiel, aquel que nos revela. O sea, el testigo fiel, o sea, por excelencia, él tiene el conocimiento, no como nosotros por el conocimiento preadquirido que tenemos, no. Él, por la eternidad, estaba con el Padre. Fíjese, hay un montón de textos para mostrarme que Jesucristo, no Jesús, el encarnado, sino Jesucristo. O sea, Jesucristo, Jesús, el encarnado que estaba, y el Mesías enviado. Pero el Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito, como se dice, estaba por la eternidad con el Padre. ¿Quién vamos a decir mejor para hablarnos cuando dice, muéstranos al Padre? Tanto tiempo he estado con vosotros. Entonces, Él es el testigo fiel. Un testigo fiel, vamos a decir, es algo que puede dar testimonio fielmente de algo que ha visto. Nosotros damos por lo que hemos oído y por la fe y porque le creemos a la Biblia, ¿sí? Decimos, ya no hay nadie que necesitamos que me lo cuente, como decía la samaritana, los otros. O sea, yo ya le hemos creído, amado, pero Jesucristo no. Él es el testigo fiel porque estaba con el Padre. Fíjese lo que dice en el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Puede entender eso? ¿Qué mejor, vamos a decir, testigo que el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque en el principio, o sea, en la eternidad, no tiene principio, estaba con el Padre. Y Él es un testigo fiel, porque Él descendió para revelarnos al Padre. Entonces, Él es el testigo fiel. Vamos a aplicarlo a otras iglesias, a esas iglesias, para poder aplicarnos a nosotros, que no sea simplemente un estudio. Iglesias a punto de venir juicios, persecuciones, para probar, para zarandear, a ver cuáles son las verdaderas. El Señor prueba, saca, pero dice, bueno, gracia y paz, viene el Señor Jesucristo. Acuérdense, iglesia, de aquellas que recibieron el testimonio de quién, testigo fiel de quién, de Jesucristo, el Dios verdadero, que se encarnó, que vino y murió por nuestros pecados, ¿sí? En Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, escuche, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante dice que Juan dio testimonio de él, diciendo del que decía. Pero Juan daba testimonio, pero fíjese, el Señor Jesucristo daba testimonio del Padre, es un testigo fiel. ¿Por qué? Porque estaba con el Padre, ¿sí? Y vimos su gloria. ¿Cómo él fue un testigo fiel? ¿Por qué? Se encarnó, amado. Eso hecho carne, la palabra en el griego aparece en algunas tradiciones como tabernaculizó. En el Antiguo Testamento tabernaculizaba sobre, vamos a decir, el templo, ¿sí? O venía el Shekinah, sobre el templo, el tabernáculo, después sobre el templo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde lo vemos el Espíritu del Señor? En un cuerpo, amado. Ya no en una, vamos a decir, en una carpa, ni en un templo. Vino y tabernaculizó. Él mismo caminó, el gran yo soy, Emmanuel con nosotros. Entonces un testigo fiel. Primera de Juan, Juan 1.18. Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el testigo fiel, el que nos muestra, el que nos revela al Padre. Por eso cuando estamos hablando de testigo fiel, acuérdense, ustedes van a padecer, van a sufrir y vamos a tener quizás muchas bendiciones, pero tengan siempre que aquel que atestiguó, aquel que dijo, todo aquel que crea en mí, de verdad, no morirá. Por más que padezca y sufra, sean fieles, amados. Escuche, cuando hablamos de testigo fiel, no solamente estamos hablando, vamos a hablar de un testigo fiel, vamos a decir como, podríamos decir, como el Señor Jesucristo. Escuche, toda persona que quiera seguir al Señor Jesucristo,
Por ejemplo, usted dice, yo soy hijo o hija de Dios. O usted se dice, yo soy fíjese que por ahí andan diciendo, no, pero yo he escuchado que han salido libros o páginas dicen, discípulo de Cristo. Pero un discípulo de Cristo, amado, tiene que caminar como Cristo caminó. Usted no puede decir soy discípulo de Cristo y después vivir como el mundo. Por eso dice, testigo fiel. ¿Qué es un testigo fiel? Bueno, usted va a andar como un verdadero testigo fiel. Si el Señor Jesucristo fue testigo fiel, usted va a dar testimonio de Jesucristo. Tarde o temprano, amado, usted va a tener que testificar del Señor Jesucristo. No va a poder quedarse callado. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 11. De cierto te digo, del que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelvo a decir de nuevo, versículo 11. De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. De lo que sabemos hablamos, decía el Señor. De lo que usted sabe va a hablar. Por lo tanto creí, por lo tanto hablé. Si usted es un testigo fiel, si usted es un verdadero discípulo como el Señor Jesucristo, va a testificar. Y estas iglesias iban a testificar de Cristo. Decían, no voy a hacer esas cosas. Y a causa de eso entonces van a padecer. Es una marca, amado. Usted no me puede decir a mí no me va a engañar. Ninguno de esos dice, cuando me dicen soy cristiano. Amado, los veo que hablan, escuchan música del mundo, así, hablan con los mundanos. Y no digo que por ahí una cosa por ahí le quiera fluir la sangre, es que hacen eso, las cosas del mundano, y después decir que soy cristiano. Mire, le voy a dar un consejo, lo dije hace muchos años. Lo peor que puede haber es no engañar a un pastor, no engañar a un hermano, Lo peor que puede haber es que usted se engañe a sí mismo. Usted no puede decir soy cristiano cuando todavía mueve la cabeza con las cosas del mundo, amado. No puede suceder eso. Eso no puede suceder. Pero usted no escucha, sí, a veces yo me hace acordar una canción así. Pero yo no puedo vivir con el mundo, no puedo relacionarme con el mundo y después decir que soy un cristiano, porque como nosotros vayamos entrando al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que estos cristianos pagaron un precio. ¿Por qué? Por no relacionarse con el mundo. Por eso el Señor dice que es justo que siga siendo justo, santo, santo, y impío siga siendo impío, amado, porque van a venir tiempos donde usted va a ser probado. Quizá usted tuvo mucho tiempo de comodidad, mucho tiempo tranquilo, pero tarde o temprano va a venir la gran prueba, la gran tribulación. Y es por medio de Jesucristo, amado, que el Señor nos habla. Entonces, por medio de Él, amado, que nos muestra al Señor Jesucristo. Fíjese en Juan, pues sí, tiene otros textos. Juan capítulo 3, versículos 32 y 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testimonio atestigua de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿Ve? Aquel que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amados, si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hablar, va a ser un testigo fiel como Cristo. Cuando fue el Señor Jesucristo en una parte con Poncio Pilato, que no veía ahí, dice, ¿quién eres tú? Y él dice, y él dio testimonio, amado, tuvo que dar testimonio ante Kiko, yo te puedo sacar la vida si quiero. Sí, lo puedes hacer, pero esa autoridad, ¿de dónde se te ha dado? El cielo no dijo bajó la cabeza, no, él dijo quién era, amado. Y todo lo que iba a hacer Poncio Pilato, por supuesto, estaba bajo la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Pero él dio testimonio hasta la muerte, hasta en la cruz de quién era.
Entonces, todo el tiempo fue un testigo fiel, no fue un testigo que, como nosotros, que a veces sí, a veces no, y nos callamos, o si ya le prediqué, ¿para qué predicarle? No, todo el tiempo, amado, hablaba de las cosas de que el Señor, las que yo sabía que el tiempo era corto, que se le iba a acabar, que Satanás era una realidad que los demonios lo veían. Entonces daba testimonio continuamente. En Juan 18, versículo 37, dice así: y le dijo Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Para qué vino a él? Para dar testimonio. Él es el testigo fiel. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué va a hacer? Va a oír y va a venir. Y Pilato no estaba muy de acuerdo a esto, no se convencía de estas cosas como muchas personas. Pero el Señor que daba testimonio de que Él era, de que Él era el rey, que iba a ser el rey que iba a ser entronizado, de que iba a vencer la muerte, como dice Filipenses 2, del versículo 6 al 11, que Dios le iba a dar un nombre sobre todo nombre, y se iba a sentar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, para que toda rodilla se doble ante Él. Y eso es lo que tenemos. Nosotros no podemos tener miedo, amados, de predicar a Cristo. Fíjense esa gente, no sé cómo decirle, loca, se pone a gritar ahí, se pone a Shiva Rabacanda, fuera, fuera demonio, oh, no, no, y hacen unos ruidos tremendos ahí. Ahí, amado, pero usted nombra a Cristo perdón de pecado, de santidad, la gente se ofende. Pero esas cosas le gusta, show y entretenimiento y luz y grandes templos, todo eso le gusta. Nombre a Cristo, el verdadero Jesucristo que vino a morir, a redimirnos por los pecados, a eso no. A Dios justo y santo que no acepta cohecho, no le gusta. Le gusta el espíritu loco, pero no le gusta el Espíritu Santo, amado. Entonces, Él fue el testigo fiel, Él es aquel que debemos imitar, no nos podemos, quien sea, amados. Siempre va a haber alguien que usted le tenga miedo de predicar, o temor, o temblor. Busquen en su mente a alguien, un jefe, su madre, abuela, hija, lo que sea. Va a haber alguien que usted no sabe. Mira, Cristo dice que tenés que arrepentirte de tus pecados y dejar ese pecado porque te vas al infierno. Así es como se le debe predicar a las personas. A veces le debemos hacer con gracia, a veces lo hacemos con la ley, pero no puede haber ese temor, amado, tenemos que predicarle a Cristo. Las personas tienen que conocer a Cristo, amado. ¿Cómo le puedo explicar? Satanás es un ser real. Amado, hay que hacer testimonio, y el Señor Jesucristo fue un testimonio fiel. Entonces, es así. Dice Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice que Él fue un testigo fiel. Y escuche, y no testigo fiel como nosotros que a veces tenemos que ser un testigo fiel, a veces en una mesa, en una conversación. ¿Sabe cómo fue un testigo fiel? En medio del sufrimiento. Porque una cosa que usted tenga que hablar, y sí, a ver si me pasa vergüenza, y por ahí ya le dije. No, Él fue testigo con su vida. Amado, volaron los pedazos de su espalda para dar testimonio. Él nunca se avergonzó de nosotros. ¿Y ustedes por qué se avergüenzan a veces del Señor? Él no tenía vergüenza. Es decir, son mis hermanos. Y les dice, estos son tus hermanos, que se van a avergonzar, que van a pecar, mira las cosas que van a hacer. Y Él nunca tuvo vergüenza. Él nos llama hermanos, amados. No se avergüenza, incluso de nosotros cuando pecamos. Entonces nosotros no tenemos que darnos avergonzarnos, no importa si se quieren ir, que se vayan. Pero nosotros debemos predicarle con amor, con gracia, con misericordia, con la ley, con todos los recursos que nosotros vemos. Debemos tener eso. Si hay que darle ley, le damos ley. Si hay que darle amor o misericordia o gracia, le damos. Pero predicarle de Jesucristo, amado. Hablarle de Cristo. Dar testimonio. Porque Él dio ese testimonio. Él sabía que tenía esa autoridad. Porque decía en Mateo 28, versículos 18 y 19, que toda autoridad se me ha dado en los lugares celestiales. Y Él tiene la autoridad, amado. Tenemos que entender eso. Él gobierna el mundo. Es un testigo fiel.
Él le creyó a lo que le dijo al Padre. Mateo 28, versículos 18 y 19. En Filipenses 2 al 11. Que el Señor le dio un nombre sobre todo, un nombre donde Él iba a estar sentado. Y todas rodillas se iban a doblar. Y aunque iglesias, 7 iglesias que van a padecer, de alguna forma está diciendo, sobre estas cosas, acuérdense quién es Jesucristo. El que resucitó de los muertos, lo que dice acá más adelante, fíjese. Sigue diciendo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Escuche, el primogénito no es como el testigo de Jehová que dice que el primero en ser creado. No sé si se acuerda usted de los estudios que estuvimos viendo hace mucho de Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículo número... Voy a empezar del 15, pero es hasta el 18, pero es el 18, Colosenses 1, 18. Pero yo voy a empezar del 15 para tener un contexto. Es así: el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas de los cielos, de la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, o principados, o potestados. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas tienen en Él consistencia. Escuchen el 18. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, acá está, y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta palabra, amado, que aparece ahí como primogénito, no es como el testigo dice, nada, fue el primero en ser creado. No es así, la palabra es prototokos. O sea, que es el primero de una nueva raza, de una nueva creación como ser humano. Eso, el primero, vas a decir, aunque aparece como primogénito de prototoco, él tiene la primacía y podríamos decir, la preeminencia y toda autoridad. Esto señala la posición y la supremacía de Jesucristo sobre toda la creación. Entonces, cuando dice gracia y paz de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Así es como primero de los muertos. Yo me acuerdo en el Antiguo Testamento algunos resucitaron. Lázaro resucitó antes que Jesucristo. Esa que dijo Talita Cumi resucitó. El de Lázaro, el de Jairo resucitó. Pero esos se murieron, amados. Él es el primero de los muertos, vamos a decir, el postrero Adán, segundo de la nueva creación, lo que dice 2 Corintios 5:17, que en Jesucristo todas las cosas han sido creadas nuevas, nueva criatura, nueva raza, inmortal. El primero de todos, amados. Acuérdense, volvamos al tema porque si no se van a perder. Contexto: 7 iglesias a punto de padecer. Muchas van a morir al filo de espada. ¿Qué le está diciendo? Gracia y paz del Señor Jesucristo, que dice así, primogénito de los muertos. ¿Qué es esto? Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 27, que no lo voy a leer, pero Pablo habla ahí del Señor Jesucristo, que es la primicia de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, que habla todo un capítulo de la resurrección. Y dice que Jesucristo es la primicia, o sea, el primero. ¿De qué? De los muertos, o sea, que ha resucitado para nunca más morir. Entonces, iglesia le está diciendo, aunque ustedes van a padecer, aunque incluso van a morir, acuérdense que todos los que duerman en Jesucristo, que han confiado en Jesucristo, aunque los maten, van a resucitar de nuevo. Gracia y paz de Él. Él les saluda. Él es el primero, Él es el que ha vencido la muerte, el que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero para esto usted tiene que tener fe. Fe. Y no estoy diciendo que no va a tener miedo. ¿Quién no tiene miedo? El miedo siempre va a estar. ¿Por qué le escribiría estas cosas a ellos? Dígame. Porque no tienen miedo, porque son super vencedores. No, porque hay temores, temblores y dudas. Tú eres el Cristo, decía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaba viendo todos, amados. Pero ¿qué pasa? Esa fe y esa duda que tenemos, vamos a la cruz, vamos al Padre, vamos al Hijo, a su Santo Espíritu y nos aferramos a ellos. Satanás quiere que dudemos. Y es ahí, amado, que necesitamos la gracia y la paz. Amado, escúcheme bien, usted tarde o temprano va a ser probado. Acá no hay changüí, acá no hay
Sí, que no te vi como el boliche vio y entró. No, usted para entrar por la puerta tiene que ser un testigo fiel. Aquellos que dieron, dice Apocalipsis más adelante, vamos a decir que con su testimonio, con su paciencia, sellaron, pasando la tribulación. Usted va a pasar, muchos se van a sorprender, amado, que dicen, no, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello, rapacanda, hicimos esto, aquello. No, nunca, dice, alejado de mí, hacedores de maldad. Entonces, vamos a ser sellados, muchos, y ellos van a ser sellados con su sangre, amado, con su testimonio. Pero acuérdense del primogénito de los muertos, habla de la resurrección, de la ascensión del Señor Jesucristo. Él murió y resucitó en un nuevo cuerpo. Todos aquellos que mueran en Jesucristo, vamos a ser levantados por la eternidad, amados. Él es el primero en la humanidad, como dice 1 Corintios 15, 45. Él es el postrer Adán. Entonces, en él, vamos a decir, somos una raza nueva, un cuerpo que entró a la gloria eterna. Y Él es, amado, nuestro cabeza federal. Él es, vamos a decir, el que ha dado testimonio a este mundo, es la luz. Y así tenemos que ser nosotros, amados. Tenemos que dar ese testimonio a este mundo. Entonces, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Sí? Escuche, el soberano de los reyes de la tierra. Y esto está haciendo, vamos a decir, este soberano de reyes de la tierra, el que me va a tomar un poquito más tiempo, me tiene que apurar. Escuche, hablando de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Este rey que estaba ahí, o ese que estaba a cargo de esa época ahí, creo que era Domiciano, estaba reinando. Pero escuchen, está diciendo, Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, aquel que estaba anunciando que anunciaba Daniel, que iba a venir. Confíen en el Señor Jesucristo, aunque van a padecer y van a sufrir. Él está más arriba de cualquier pariente de usted que le tenga miedo, de su jefe, de las personas que vean tiranas, déspotas. Él está arriba de todo dominio, toda autoridad se le ha concedido a Él. Por eso está diciendo, Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es esto, amado? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿qué se anhelaba? ¿Qué se esperaba? ¿La venida de qué? De un rey, de un Mesías. Se anhelaba la venida de un rey. ¿Por qué, amado? Por el reino en el Antiguo Testamento. Había un reino en el principio que el Señor creó. Puso un hombre y una mujer para que gobernara y reinara. Y ese hombre también era un profeta. Su nombre era Adán. Recibía la palabra de Dios y él iba a decir, esposa, Dios dijo esto. Entonces comunicaba el mensaje, así como fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y también era un sacerdote, pero no había pecado. Y bueno, sí, pero dentro de ese lugar que era conocido como Edén, él de alguna forma santificaba, tenía que santificar ese lugar, mantener santo ese lugar. Y era rey también, ¿por qué? Porque tenía que reinar, no podía venir la serpiente a querer reinar y decir contra que Dios dijo, no, así dice el Señor. Y él no hizo eso. Entonces el reino de alguna forma cayó y entró un reino de oscuridad. Estamos hablando del reinado de un rey que se prometía. ¿Ustedes se acuerdan del pacto davídico, del reino prometido? Dios promete en Génesis, yo lo voy a hacer rápido, Génesis capítulo 3, versículo 15, un protoevangelio de que alguien iba a venir, pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, y llegamos a un pacto que es un pacto davídico. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 13 y 14, Dios le promete lo que más adelante hablaría en el Salmo 89, versículo 27 en adelante. Va a venir alguien, como le decía en Isaías capítulo 11, versículo que lo del 1 al 2, iban a decir alguien vástago, aunque parecía que no había más rey y se había acabado porque David se había mandado algo, y entonces los reinos habían caído, pero iba a venir alguien, que el profeta Samuel había prometido, alguien va a venir, yo para no ir a 2 Samuel capítulo 7, versículos 13 y 14, va a venir de tus lomos. ¿Sí? Y si él hiciere mal, yo le voy a afligir también. Por supuesto, dice, será mi hijo Salomón. No sabemos que no es Salomón porque se desvió. ¿Quién será aquel que va a venir? Todos miraban. Bueno, en el Antiguo Testamento se anhelaba un rey. Estas 7 iglesias, ustedes saben, ya ha llegado. O sea, toda persona, que escúchenme bien, porque siempre me van a mirar, el pastor Sergio Andrés Brito la tiene con mis familiares. No, amado. Entiéndalo de una vez.
toda persona que nace en este mundo nace bajo un reino de Satanás. Son hijos y hijas de Satanás. Y si usted no lo ve así, nunca va a poder rescatar a esa persona. Y por la misericordia de Dios quizás, pero usted nunca va a poder rescatar comiendo y bebiendo con ellos. Y hablando con ellos como si nada. No, son hijos y hijas de Satanás. Y usted de alguna forma, con amor, con gracia, con misericordia, siempre tiene que estar anunciando y peleando, sacando la espada. Tiene un escudo, tiene un cinto de la verdad, un yelmo de la salvación. Porque nace eso. Y ese Rey soberano ha llegado y nos ha mandado a combatir, amado, contra este reino de las tinieblas. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Debemos entender eso, amado. Desde la caída, fíjese, como dice, yo no voy a ir para no aburrirlo, pero en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, búsquelo usted. Todos nacimos bajo ese reino. Dice, cuando nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de las tinieblas. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, amado. Y Él nos rescató. Entonces, durante el ministerio de Jesús, fíjese, Jesucristo no es que vino, ¿qué te parece, Satán, si tomamos un cafecito y vamos al centro? Y compartimos algo en el cine. No, amado, Él vino a destronar a Satanás, a vencerlo, a destronar. Jesucristo vino, dice en Mateo 12, versículo 29, a saquear lo que Él había saqueado. Satanás vino a robar, matar, destruir, y Jesucristo vino a vencerlo. Que es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Para Noé dice que Él lo venció en la cruz, despojando todos los principados y potestades, clavando en el acta todos los decretos y actas que estaban contra nosotros. Jesucristo no vino a andar con los impíos ahí, sí, andemos por acá, ¿qué te parece? Y mañana, ¿qué tal que si nos reunimos allá? No, amado, entiéndalo de una vez. Entiéndalo de una vez, amado. Porque acá no hay una puerta ancha, la puerta es estrecha, y a medida que vayamos pasando por Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, amado, que quizás usted llegue hasta lo último, como ese, no sé cómo se llamaba, ignorancia, y quizás llegue hasta ahí y diga, y quizás está en la fiesta y aparezca así y dice, ¿y tú qué haces acá? ¿Cómo entraste? A mí me asombra cómo entró. O sea, ¿cómo llegó a entrar hasta lo último? Y amado, el Señor diga, no conozco. No, amado. Y esto no significa que debemos, ¿cómo se puede explicar? Rechazar al mundo, aborrecer al mundo. Todo lo contrario. Nosotros debemos ser hijos de luz, que entramos a ellos, meternos en sus hogares, meternos en lo que sea, en la escuela, facultades, para predicar a Cristo, porque ahí están los pecadores. Los pecadores no están acá en la iglesia, acá hay pecadores perdonados. En el mundo hay pecadores. Y usted, si va al mundo, por supuesto tiene que ir al mundo. Yo los envío a ustedes allá, ¿a dónde? Al mundo, pero a predicar, a ser testigos fieles, a anunciar que yo he vencido la muerte, que yo soy el Rey soberano. Anúnciale que se tienen que postrar ante mí. Hoy es un tiempo de gracia, amados. No mañana. Entonces eso que está hablando de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Él ha vencido a Satanás, el rey mesiático esperado. ¿Y dónde hay? ¿Cómo es que el Señor está reinando? En un reino invisible, entre ya y todavía no. Usted, amado, tiene que entenderlo. Usted tiene la llave del reino, amado. No, cuando Pedro habla de la llave del reino, se diga, ¿qué es la llave del reino? No es el evangelio, amado. Usted puede abrir y cerrar. Usted anuncia el evangelio, tiene el poder de atar y de desatar. La iglesia tiene ese poder, se le dio a la iglesia, pero si usted no abre su boca, no anuncia el evangelio, no confronta al pecador con su pecado, entonces no es así, amados. Entonces, entonces, ¿cómo va a ser? No, escuche, le voy a decir algo. Dios no lo necesita a usted, no me necesita a mí. El reino de Dios va a seguir avanzando con usted o sin mí. Dios se va a levantar a otra persona. Lo malo va a ser cuando el Señor venga. ¿Usted cómo le va a mirar a Él? Avergonzado, amado. Entonces así, la iglesia local, cada iglesia local, amado, tiene que dar testimonio. Nosotros somos lumbreras que debemos anunciar. Por eso dice, gracia y paz. Ustedes tienen que anunciar este mensaje. Ser testigo fiel como mi hijo fue un testigo fiel. Expandir el reino de Dios, el gobierno. Para eso necesitamos la gracia y la paz del Señor Jesucristo.
Fíjese en Salmo 89, versículo 37. Yo lo voy a leer por arriba nada más porque no me da el tiempo. Pero para que ustedes, si quieren leerlo, léalo todo. Salmo 89, hablando del pacto de David, versículos solamente 27 y el 37, nada más que esos dos. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, en más el censo de los reyes de la tierra. ¿Ve? Ahí tiene. Y el 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Todo el Salmo 87 lo va a poder encontrar en el canal de YouTube, explicado 150 salmos ahí. Pero la idea es que yo lo ponía como el primogénito. ¿Qué pasa? Salmo 89, versículos 27 y 37. Esos son los textos. Ahí nos está mostrando que Él era el Señor Jesús, el que iba a reinar, aquel Mesías anunciado, el que iba a venir. ¿Sí? Y es así, amados. Aunque Él está reinando allá, físicamente un día, va a venir a reinar acá físicamente. Por eso Él nos ha enseñado a orar, venga tu reino. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ir yendo y predicando, amados. Tenemos que ir y predicar. Y es así como tenemos que anunciar el reino de Dios. Creo que el tiempo se me ha ido. Voy a cerrar con esto. Y que no tengo más para hablar, lo que usted no crea. En serio. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, amados. Escuche, aunque aparece la traducción al que nos amó, creo que en el griego aparece en el tiempo presente, dice el que nos ama. Escuche, nos ama. No sé si podría entender eso. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que entregó su vida. ¿Cuántas veces muchas personas no quieren entregarle 5 minutos a Dios de un devocional? Como que si le tuvieran mucho para darle al Señor. Él nos entregó su vida, amado. El Padre nos entregó a su Hijo. Dice, por lo tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Para todo aquel que crea en Él no se pierda, amado. Entonces ese es el amor. Un amor que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como dice Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, amados. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santificaran para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice lo siguiente. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, escuche, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sigue hablando, amado. Escuche, si usted no tiene a Cristo, presta atención la palabra. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ninguna persona nos puede decir, no, yo no tengo pecado. Amados, todos nacemos bajo el reino del pecado de Satanás. Lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados para ser librados de nuestros pecados. Porque dice así, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amado, es por medio del Señor Jesucristo, por esa expiación sustitutiva, de que somos librados, de aquel que nos habla el profeta Isaías 53, que en Él cargó nuestros pecados, amado, en Él llevó todas nuestras maldades, iniquidades, todo lo malo, amado, que hicimos. Fue por medio de Jesucristo en la cruz que pudo librarnos a su pueblo, para lo que vamos a ver el domingo que viene, para que seamos un pueblo santo,
Pero si nosotros no entendemos esto, de todo lo que hizo Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo dice que si el Hijo no nos libertare no podremos ser libres. ¿Por qué? Porque dice que estamos presos del pecado, que practica el pecado, está preso del pecado. No que cae de vez en cuando como un cristiano, que practica, peripatea siempre con el pecado, con el mundo. Es preso del pecado. Y escuche, y es preferible como Juan que dice, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la ¿qué? En la tribulación, no en pares de sufrir y en bendiciones. Yo, ¿sabe por qué estoy acá en la isla de Pasmo? Porque estoy padeciendo la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque fui un testigo fiel. En el reino. ¿Qué reino? En el reino que ya está, no como muchos dicen, no, que va a venir un reino mesiático, perdón, milenario. Ya empezó en un reino espiritual. Y por estar predicando de este reino, me mandaron acá, en la paciencia de Jesucristo en la isla llamada Pasmo. Escuche, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por dar causa de la palabra de Dios y por hablar y por dar testimonio que me enviaron acá. Ah, pero por ahí andan muchos que están ahí callados, no hablan de Cristo, porque se avergüenzan, amados. Y usted dirá, bueno, amado, lo malo sabe que es, espero que, yo sé que la salvación es por gracia, amado, pero espero que las personas que vivan así, amado, sean salvas de verdad. Porque la Biblia muestra una diferencia entre el caliente y el frío y el tibio. Y los tibios el Señor los va a vomitar, amados. Y yo no ando diciendo que te ande gritando por ahí, que cada uno que se... No, pero que sea un testigo. Que cada vez que tenga que hablar, que la gente sepa. Es acá un cristiano, es acá una cristiana. Que demos testimonio a tiempo y afuera de tiempo. En un tiempo a veces hay que callar, en un tiempo que hay que hablar, pero no se avergüence de Jesucristo, amado, porque tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Él venció la muerte, a Él dio testimonio como profeta, como sacerdote. No solamente fue sacerdote, amado, que venció, Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Él fue inmolado. Él entregó su vida por nosotros, hizo un sacrificio redentor, completo, amado, no que a media que la pierda la salvación. Es completo. Entonces, entender todas estas cosas, amado, ¿a qué nos va a ayudar a nosotros, amado? Bueno, nos va a ayudar cuando vengan estas persecuciones que vamos a ver más adelante en estas iglesias, y que vengan las que tengan que venir por nosotros, las van a venir, pero usted se va a acordar, el gran yo soy. Y de verdad, por eso tiene que llevar la palabra. ¿Qué va a hacer cuando venga el enemigo? Y si viene el enemigo, y vamos a decir, y saca la palabra de Dios. Ha sacado la palabra de Dios desde más o menos 1960, la sacó de las iglesias. Está sacando la palabra de Dios desde los púlpitos y se la pasan gritando, se la pasan haciendo cosas raras, amado, no se predica la palabra de Dios. Pero cuando vengan esos sufrimientos, esas aflicciones, nosotros debemos acordarnos de tres cosas: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de aquel que es el gran yo soy, de los 7 espíritus que representa el Espíritu Santo, que nos da ese poder, esa gracia. Dice, sácame el aguijón, no, te voy a dar mi espíritu, para que pueda glorificarme en ti, incluso en tu sufrimiento, por medio del Señor Jesucristo, amado. Fíjese, el Señor Jesucristo dijo que quiera parar de sufrir. No, amado, Él vino a sufrir, y así si usted es un testigo, va a sufrir por Jesucristo, amado. Es así. Usted, fíjese, nos permite participar del sufrimiento, de cargar su cruz, amado. Es así, de dar testimonio. Entonces, ¿qué vimos en el día de hoy? Juan vio el templo donde está Dios Padre, ahí sentado, pero también el Señor Jesucristo, el lugar santísimo que vamos a ver más adelante. Y también, ¿qué cosa? Al Señor Jesucristo, donde por medio de Él, que su sangre nos limpia y nos purifica de nuestros pecados. Él es el único mediador, amados, entre el Padre y nosotros. Así que, amados, que podamos entender esto, que no sea simplemente un sermón, que podamos entender, aunque fue un sermón, que podamos entender, amados, que antes de que vengan todas estas cosas, el Padre nos saluda, nos bendice, y acuérdense, la gracia y la paz que yo le doy, no como cualquiera. Fíjese dígame, séame sincero, amados. ¿Cuántas personas cuando confían dicen, no, le cuenta a usted, a su esposa, tal cosa, o a un hijo, una nieta, o a la mamá, estoy trabajando en esta empresa? ¿Y por qué se siente seguro?
Porque la empresa del nombre gran no sé qué sea, le respalda. Y confía en eso. Bueno, usted tiene que estarse seguro, amado, no en una empresa, no en un jefe, no en el marido, no en la esposa, ni en el dinero. En Dios, amado. Amén. Es así. Dice, la gracia y la paz que yo le doy. No se van a salir estas cosas. Van a pasar por la tribulación y sufrimiento. Amado, esta gente pasaron por muchas cosas, que yo no sé si las pasaría. De verdad. No sé si las pasaría, amado. Fueron a morir con su bebé ahí en ese campo que se pusieron a cantar. Estos los comían los leones, amado. Y cantaban al Dios soberano. Imagínense una bestia así enorme, amado, que le muerda. Amado, ellos sellaron su testimonio con su sangre. Entonces, de verdad que nosotros podamos ser ese testimonio. Que el Señor nos dé la gracia y la paz, amado. Vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Le pedimos, Señor, que esa gracia y paz que usted nos da, de usted, Señor, Padre, su Santo Espíritu y Señor Jesucristo, nos ayude a ser testigos fieles, Señor, en este mundo, sabiendo que el Señor está gobernando, está reinando, Señor, ahora por medio de su iglesia en nuestros corazones, que recordemos, Señor, esa sangre preciosa que nos ha limpiado de todos pecados, Señor. Que podamos llevar a este siglo malo, Señor, las buenas nuevas, que es perdón de pecado en Jesucristo. Le pedimos esto como en nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.